Gusto volver a verlos nuevamente. Igualmente. Ya le hemos cantado, ya le hemos glorificado. Vamos a estudiar su palabra en Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Este es un tema que casi no se toca, casi no se habla en la congregación. Pero hoy vamos a meditar en lo que nos enseña Santiago acerca de la lengua. Santiago, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de matar. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad más. Le ruego que bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes y a cada uno de los que se reúnen en diferentes iglesias hoy por la tarde. Sabemos que usted debe de ser honrado todo el día, y hoy le honramos y le glorificamos y queremos aprender una porción más de su palabra. Le pedimos que por medio de su Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que cada uno de nosotros atendamos al llamamiento de su palabra. Como dice Santiago, que la pongamos por obra. Así también, Padre, bendiga a todos los que no pudieron venir por la causa o por la razón que sea, que usted los bendiga. De igual manera, bendíganos hoy con su palabra. En nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. El tema de hoy es la lengua, un pequeño miembro con un gran impacto.
Biblia habla mucho acerca de la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño del cuerpo, la lengua tiene poder. La lengua tiene poder de edificar o destruir, de bendecir o maldecir, de salvar una relación o destruir una iglesia. Jesús nos dijo allá en Mateo 12, versículos 36 y 37, fíjense lo que Jesús nos dijo: mas yo os digo que de toda palabra o medio de nuestras palabras vamos a ser justificados el día del Señor. Cada palabra que nosotros decimos, Jesús más adelante va a decir que lo que hay en nuestro corazón es lo que refleja nuestras palabras. Debemos de tener en cuenta que si Dios es omnisciente, Dios sabe todo lo que yo hablo, Dios sabe todo lo que yo digo, sean palabras fuertes, sean palabras leves o sean palabras corrompidas. Déjame decirle que Dios es omnisciente y Él las conoce todas. Por eso Jesús dice que vamos a dar cuenta en el día del juicio por lo que nosotros digamos. Cada palabra que sale de nuestra boca está sembrando algo. Pero en el día del juicio Dios mostrará la cosecha. Por eso usemos nuestra lengua para glorificar a Cristo, para animar a nuestros hermanos, para anunciar el Evangelio, recordando que un día nosotros vamos a dar cuenta de lo que nuestras palabras enseñan. La lengua, un pequeño miembro con un gran impacto. El punto número 1 que dice Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice Santiago que la lengua puede condenar al que la usa. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago comienza hablando de los maestros. Siempre que nosotros predicamos o enseñamos la palabra de Dios, nosotros debemos de ponerla en práctica y luego enseñarla a la congregación. Dios nos dice a los predicadores: cuidado con tu forma de hablar, con tu forma de enseñar, porque el que enseña puede enseñar falsa doctrina y a veces no nos damos cuenta, pero el que enseña falsa doctrina va a dar cuenta a Dios. Y a nosotros nos dice Santiago: hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nosotros como maestros debemos de tener cuidado con lo que enseñamos. Y va en general, aquellos que dan clases para niños, aquellos que enseñan, debemos de tener cuidado con lo que enseñamos, porque lo que enseñamos hay que vivirlo. No solamente es llenarnos de sabiduría, de conocimiento, sino debemos de dejar que la palabra nos vaya transformando. Ser maestro es una gran responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Un maestro debe de procurar con diligencia presentarse siempre a Dios aprobado. Y luego le dice Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Eso es para los maestros y para aquellos que enseñan. Debemos de tener cuidado con lo que enseñamos, porque Santiago nos está diciendo que si enseñamos la palabra mal, obtenemos o vamos a recibir mayor condenación. Por eso es necesario, antes de enseñar,
estudiar bien la Biblia con cuidado y con fidelidad, para no engañar a otros, porque el maestro va a ser juzgado con mayor severidad. La palabra condenación aquí significa un juicio más estricto. No que todo maestro será condenado al infierno, sino que Dios pedirá cuentas al que enseñó. Un maestro debe de enseñar la verdad, debe de vivir lo que predica y no debe engañar con falsas doctrinas. El punto número 2, Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces, todos fallamos con la lengua. ¿Sí o no? Todos fallamos. A veces alguna palabra corrompida se nos puede salir de nuestra boca y fallamos. Pero Santiago está diciendo que él también se apunta, porque él dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué significa todos ofendemos muchas veces? Bueno, la palabra ofendemos significa tropezar o fallar o pecar. Y Santiago se está incluyendo él mismo, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Santiago también está diciendo: yo también puedo ofender. Pero en el contexto del capítulo, Santiago va a hablar especialmente sobre el uso de la lengua. Es decir, todos podemos fallar con nuestras palabras en algún momento. La pregunta a esto es que ¿usted cree que el cristiano debe de hablar como a él le plazca? No debe de hablar como a él le plazca. Por eso la Biblia enseña acerca de nuestras palabras, que cuidemos nuestro vocabulario. Santiago no está dando una excusa para pecar. Más bien está diciendo que todos somos propensos a fallar. Por eso debemos de vigilar nuestras palabras, lo que decimos. La Biblia siempre nos da ejemplos de hombres que fallaron con sus palabras. Moisés habló imprudentemente cuando estaba enojado y no santificó a Dios delante del pueblo. Allá en Números 20, versículos 10 al 12, Pedro negó al Señor con sus palabras. Allá en Lucas 22, 54, 62. Job reconoció que habló sin comprender plenamente los propósitos de Dios. Allá en Job 42, versículo 3. Estos ejemplos nos muestran que incluso siervos de Dios cometieron errores con su boca, pero también se arrepintieron. El objetivo de Santiago es que después de nosotros reconocer que a veces hablamos palabras malas, nosotros debemos de reconocer e ir a Dios y arrepentirnos. Por eso Santiago dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero Santiago dice que todos fallamos. Pero es necesario arrepentirnos, ir al Señor y decirle que nos ayude a madurar, que nos ayude a ser perfectos. La palabra perfecto significa maduro, completo espiritualmente. No significa una persona sin pecado, sino que significa que una persona va creciendo espiritualmente a llegar a ser maduro y a tener el dominio propio. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos debemos de dar ese fruto, el dominio propio, cuidar lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Debemos de ir y evitar los extremos. Porque hoy en día muchos pasan por alto los extremos, por ejemplo, en decir: no, es que todos fallamos. Así que no importa cómo yo hable, pues si todos fallamos, pero
Santiago no está explicando eso, sino que debemos de evitar estos extremos de decir. Otros piensan, no, pues yo nunca fallo con mi lengua. Esto sería orgullo y falta de examen propio. Déjame decirle que a veces entre los mismos hermanos ponen estas excusas. Cuando cometen un error al hablar, dicen, no, pues es que todos fallamos, no somos perfectos. Pero vamos a seguir viendo el contexto de Santiago, porque este es muy importante. Santiago nos va a mostrar que todo cristiano debe de tener una actitud positiva y dominio propio con las palabras. El salmista decía en el Salmo 141, versículo 3, le pedía a Dios, pon guarda en mi boca, o pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué? Porque todo hombre está propuesto a pecar con nuestra boca. El salmista oraba y le pedía a Dios que le ayudara a no hablar de más, a que guardara su boca, porque podía pecar delante de Dios. Bueno, Efesios 4:29 nos recuerda el día de hoy, diciendo Pablo a los efesios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y son ejemplos bien sencillos que la Biblia nos va a ir mostrando cómo usted y yo debemos perfeccionarnos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En este verso vemos que Santiago enseña que todos podemos fallar con la lengua. Pero hoy, al día de hoy, el tema nos está enseñando que debemos guardar nuestras palabras, que debemos de tener ese dominio propio cuando nosotros hablemos. ¿Por qué? Bueno, dice Santiago en el capítulo 3 al 5, Santiago capítulo 3, del 3 al 5, dice que una cosa pequeña que es la lengua puede dirigir toda una vida. Santiago 3, del 3 al 5 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Y luego habla de las naves y luego en el versículo 5 habla de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora Santiago nos habla de la disciplina, pero la disciplina de la lengua. Aquí vemos que nos da dos ejemplos. El freno del caballo. El freno es una pequeña pieza de metal colocada en la boca del caballo. Para los rancheros ya lo saben. El caballo puede pesar más de 500 kilos y ser muy fuerte, pero un jinete o un hombre puede dirigirlo con ese pequeño instrumento. A pesar de que el caballo es muy grande, ese instrumento puede dirigir al caballo. Así como el freno controla al caballo, la lengua, hermanos, puede controlar la dirección de nuestra vida. Si una persona no controla lo que dice, puede perder hasta las amistades, puede destruir hasta su matrimonio, puede perder hasta su trabajo y puede hasta causar divisiones dentro de la iglesia. Una lengua sin control termina gobernando a la persona. En lugar de que la persona gobierne su lengua, la lengua termina gobernando a la persona. Por eso, vamos a ver más adelante. Santiago nos da otro ejemplo. El timón del barco. En tiempos de Santiago había barcos muy grandes que transportaban personas o mercancías. Aunque eran impulsadas por fuertes vientos, un pequeño timón decidía hacia dónde navegaría. Bueno, nuestra lengua es como ese timón. Nuestra lengua nos va a dirigir hacia una dirección. Las palabras que nosotros pronunciamos hoy
pueden cambiar el rumbo de nuestra vida mañana. Por ejemplo, un sí puede abrir a una puerta de bendición. Una mentira puede destruir una reputación. Un insulto puede romper una amistad. Una palabra de perdón puede restaurar una familia. La confesión de fe en Cristo conduce a la salvación. Y todo lo que puede hacer la lengua. Pero la lengua es como un timón y nos lleva en la dirección que nosotros queremos. Si hoy hay alguien que no ha aceptado el Evangelio, un sí puede llevarlo a la salvación. La lengua, hermanos, dirige el rumbo espiritual. Jesús dijo en Mateo 12, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua puede dirigir el rumbo espiritual, porque de la abundancia del corazón habla la lengua o habla la boca. Si una persona habla continuamente mentira, ira, orgullo o amargura, esas palabras muestran la condición espiritual de su interior. Por eso la lengua no solo revela el rumbo de la vida, también da evidencia a lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo sé que el cristiano debe de tener dominio propio con su lengua, pero las palabras que nosotros decimos es lo que hay en nuestro corazón. Cada palabra tiene una dirección. Cada conversación deja una huella. Por eso el creyente debe permitir que Dios gobierne su corazón. Cuando Dios gobierna el corazón, también gobierna la lengua. Si nosotros llenamos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, las cosas de allá afuera, las del mundo, todas las distracciones, pues no van a entrar en nuestra mente, sino vamos a hablar para la edificación de la iglesia. Y Santiago no está exagerando, dice, una lengua pequeña puede dirigir toda una vida porque las palabras influyen en las decisiones que tomamos, influyen en las relaciones y en el destino espiritual de una persona. Por eso es necesario guardar nuestra lengua. La lengua puede convertirse en un incendio. Santiago 3, del 5 al 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua puede convertirse en un incendio. ¿Cómo puede la lengua convertirse en un incendio? Santiago compara una palabra pequeña. Es como una chispa. Una chispa parece insignificante. Es como cuando prendes un cerillo. Cerillito es un cerillito insignificante, pero lo avientas a una paja. ¿Y qué hace ese cerillo? Hace un incendio muy grande. Dentro de la iglesia debemos guardar nuestra lengua. Cualquier chisme, cualquier cosita que usted hable, ya sea de un hermano, a veces nosotros no la guardamos. A veces nosotros la comunicamos. A veces podemos decir, no, el hermano no vino bien vestido. Y a veces nuestras palabras pueden dañar y convertir esas palabras en un grande incendio. Santiago por eso compara una palabra pequeña
como una chispa. Una chispa parece ser insignificante, pero si cae en un lugar equivocado, puede destruir un bosque entero. Un chisme puede convertirse en un incendio. Un chisme del predicador puede convertirse en un gran incendio, porque después todos los predicadores lo van a saber. ¿Por qué? Por solo una palabrita que se dijo de él. Alguien puede decir, no se lo digas a nadie, pero en poco tiempo ya toda la iglesia lo sabe. ¿Y qué pasa? Se daña la reputación de una persona, nacen sospechas, se rompe amistades. Lo que comenzó con una frase termina afectando a muchas personas. Por eso dice que la lengua es como una chispa. Bueno, cada palabra pequeña es como una chispa. Por ejemplo, una palabra de ira puede destruir a la familia. Entre los matrimonios cristianos se nos enseña a tratar a la mujer como vaso frágil y la mujer sujetarse a su marido, ¿verdad? Pero las palabras son las que encienden y destrozan los matrimonios. Por eso debemos de procurar frenar nuestra lengua. ¿Por qué Santiago dice que la lengua es un fuego? El fuego tiene varias características que también se aplican a la lengua. Comienza pequeño, pero puede crecer rápidamente. Se propaga con facilidad si nadie lo detiene. Destruye lo que encuentra a su paso. Deja cicatrices aun cuando el fuego ya se apagó. ¿Sí es cierto? A veces una palabra puede doler más que un golpe. Y esa palabra puede quedar en nuestro corazón por años. Por eso necesitamos tener cuidado con nuestra lengua. Santiago dice, capítulo 3, versículos 7 y 8, que el hombre puede domar animales, pero no su lengua. ¿Será cierto? Santiago 3, del 7 al 8 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por los hombres. El versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué significa? Santiago no está diciendo que sea imposible controlar lo que hablamos. Si fuera así, las exhortaciones de la Biblia acerca de controlar la lengua pues no tendrían sentido. Dice Santiago que ningún ser humano puede dominar completamente su lengua. ¿Usted qué piensa? Pero Santiago nos está enseñando que ningún ser humano puede dominar completamente la lengua por sus propios méritos o por sus propias fuerzas. Santiago dice que el hombre ha logrado dominar caballos, leones, elefantes, delfines, aves, serpientes, etc. Pero cuando se trata de su propia lengua, descubre que necesita algo más que una fuerza de voluntad para poder dominar completamente la lengua. ¿Por qué es tan difícil dominar la lengua? Porque la lengua habla lo que hay en el corazón. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El problema principal no es la lengua. El problema principal es lo que hay en el corazón. ¿Puede un cristiano aprender a controlar su lengua? ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Sí, o sea, cuando cambia su corazón, cambia automáticamente su lengua. La forma de la cosmovisión de ver las cosas, de
de apropiarse, ¿verdad?, de Dios en su vida y apropiarse para los demás también, compartir. ¿Puede un cristiano aprender a controlar su lengua? Sí. Hay cristianos que se la pasan contando chistes. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que él llena su mente? Si le cuentan un chiste, lo guardan. ¿Para qué? Para contárselo a otra persona. La Biblia nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya lo dijo Pablo a los Efesios 4, versículo 29. Al día de hoy, hermanos, muchos cuidan su apariencia por fuera, la apariencia exterior cuando venimos a la iglesia, pero muchos no cuidan sus palabras durante la semana. Dentro de la iglesia somos santos, no se nos sale ni una palabra mala, pero acuérdense que Dios es omnisciente. Dios todo lo ve. Toda palabra que nosotros decimos allá afuera, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, donde sea, Dios ya la sabe. Dios nos llama a usar nuestra boca para bendecir, para enseñar, para animar y glorificar a Cristo, no para destruir. Cada palabra que pronunciamos refleja quién gobierna mi corazón. Cada palabra que nosotros decimos, igual los jóvenes, cada palabra que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. El cristiano sí puede refrenar la lengua, siempre y cuando su corazón esté lleno de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Santiago dice que ningún hombre puede domarla? Porque quiere mostrar nuestra dependencia de Dios. A veces muchos dicen, no, es que yo quiero dejar de mentir, pero no puedo y no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no dejas que Cristo entre y te cambie. Pero cuando dejas que Cristo entre y te cambie, vas a poder. Sin Dios, tarde o temprano, la lengua terminará descontrolándose la persona. Sin Dios. El creyente no debe de confiar en sí mismo diciendo, yo nunca voy a caer, o yo nunca voy a hablar mal, o yo siempre voy a controlar mi boca. No es cierto. Santiago dice que todos fallamos. Todos. Pero nos está diciendo que todos podemos controlar nuestra lengua siempre y cuando llenemos nuestro corazón con las palabras adecuadas. Santiago no enseña que el creyente está condenado a hablar mal toda la vida. Enseña que por nosotros mismos no podemos dominar completamente la lengua, solo cuando el corazón es transformado por Cristo y solo cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Colosenses 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La Biblia nos da palabras bien sencillas. Está en nosotros en atesorarlas en nuestro corazón y luego en ponerlas en práctica. Porque no sirve, no debemos de maldecir, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Para terminar, hermano, el cristiano debe de producir un solo fruto. Santiago 3, de lo que hay en nuestro corazón es lo que va a hablar nuestra lengua. Son las palabras que van a salir. Dios desea que nuestro fruto muestre que somos de Cristo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge